Noviembre de 1936. Madrid está en llamas. El Frente Popular ha perdido el control de las calles. Las cárceles están saturadas. Y mientras en el exterior se combate por la capital, dentro de los muros se prepara algo mucho más siniestro. Una decisión que cambiará la historia. Un crimen masivo que se ha querido ocultar durante décadas. Una masacre que no ocurrió en el frente, sino detrás de él. Hoy hablamos de Paracuellos del Jarama. En plena guerra civil, mientras el Ejército Nacional avanzaba hacia Madrid, miles de presos políticos aguardaban su destino en cárceles controladas por el Frente Popular. Estaban desarmados. Algunos eran militares retirados, otros curas, falangistas, monárquicos, incluso simples civiles acusados sin pruebas. Todos ellos en manos del nuevo poder. Entre noviembre y diciembre de 1936, más de 5.000 personas fueron sacadas de sus celdas y fusiladas en el camino entre Madrid y Paracuellos del Jarama. En sacas nocturnas, los presos eran subidos a camiones con la excusa de un traslado, pero nunca llegaban a ninguna prisión. Su destino final eran las fosas. Fue una operación sistemática, masiva, organizada, no una explosión de ira, ni una reacción al caos de la guerra. Fue una decisión planificada y ejecutada con precisión. En aquel momento, la autoridad máxima del poder público en Madrid era Santiago Carrillo, dirigente comunista de 21 años, nombrado delegado por la Junta de Defensa de la capital. Bajo su responsabilidad estaban las cárceles, las milicias y la seguridad interna. Carrillo siempre negó su implicación directa, pero las órdenes salían de su despacho. Las checas respondían a él, y los traslados de presos se hacían con su firma o la de sus subordinados. La cadena de mando era clara. También operaban asesores soviéticos en Madrid, ya que la influencia del comunismo internacional se dejaba notar en cada movimiento. Y mientras se hablaba de defender la República, se estaba ejecutando la mayor purga de civiles en la historia reciente de España. Nunca se abrió una investigación oficial, nunca se depuraron responsabilidades. Carrillo moriría en democracia, con homenajes, calle propia y reconocimiento institucional. Las víctimas, en cambio, siguen en muchas ocasiones sin nombre, sin tumba y sin justicia. Como decíamos, los presos eran sacados de madrugada, en grupos de 50, 70, a veces más de 100. Camiones cerrados, sin ventanas. Nadie les decía a dónde iban. Muchos, engañados, pensaban que eran traslados a Valencia u otras zonas seguras. Pero los camiones tomaban otro camino. Paraban en descampados, en las afueras, cerca de Paracuellos. Bajaban a los prisioneros, les hacían caminar hacia una zanja previamente cavada y allí los fusilaban. A veces por la espalda, a veces en grupos, sin juicio, sin defensa y sin ninguna dignidad. Luego los enterraban de cualquier forma. Capa tras capa de cuerpos, muchos con las manos atadas a la espalda. Algunos, todavía con vida, fueron rematados a golpes o enterrados vivos. La orden era clara: borrar su existencia. Paracuellos fue la mayor, pero no la única. Durante esos mismos meses, miles de personas eran ejecutadas en checas de toda España, en Barcelona, en Valencia y en Málaga. En cada zona controlada por el Frente Popular, se produjeron asesinatos sistemáticos de presos, religiosos, propietarios o simplemente desafectos. En Madrid, la Checa de Bellas Artes funcionaba como centro de tortura. En Almería se asesinaba en los barcos prisión. En Tarragona, los fusilamientos se hacían en las tapias del cementerio. Esto no fue un descontrol. Fue una estrategia del terror diseñada para eliminar al enemigo interno y sembrar el miedo. Muchos lo sabían, muchos miraron para otro lado, y otros tantos lo justificaron. Tras la guerra, el régimen de Franco utilizó Paracuellos como símbolo del horror rojo, pero con la llegada de la democracia el relato cambió. Las víctimas desaparecieron del discurso oficial, los responsables fueron blanqueados, y la izquierda pasó a presentarse como única víctima de la guerra. Carrillo fue homenajeado, las checas olvidadas, las fosas del Jarama silenciadas durante décadas. Y es que las leyes de memoria histórica apenas mencionan estos crímenes.
Las asociaciones de víctimas de paracuellos no reciben apoyo institucional y en los libros de texto, si aparece, lo hace como presuntas sacas de presos. Este es el precio del relato único. La historia se manipula, se borra y se reescribe. En definitiva, esto no fue un accidente ni un exceso puntual. Fue un crimen político ejecutado con método, con frialdad y con ideología. Es un crimen que la mayoría niega, otros lo minimizan e incluso algunos lo justifican. Pero los hechos están ahí, las fosas ahí siguen, y la verdad no se tapa con placas ni con discursos. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.